Antes de comenzar, solo quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todos los créditos a su creador. Nota: no soy dueño de esta obra ni ninguna mencionada en este fic. Capítulo 1, ha pasado ya una semana desde el primer contacto que tuvo nuestro héroe con Broly. Desde su llegada Goku y Vegeta se hicieron una promesa de verse en poco tiempo para poder entrenar juntos en la casa de Bulma, pero en ese lazo tiempo, Goku al estar tan aburrido y solo trabajar en su plantación de verduras, se las ingenió para escapar de Milk y sus responsabilidades, teletransportándose al planeta supremo, sin que lo supiera Whis ni mucho menos Bills. Este le pidió a Shin que lo llevara con Zenosama. Obviamente no podía faltar el ya mítico cuestionamiento acerca de las acciones de nuestro Saiyajin más Goku. Se inventó una mentirilla para que pudiera llevarlo, la cual se trataba que simplemente Zenosama quería verlo, cosa que al final la mentira resultaría verdad, ya que, al llegar a la casa de Zeno, mejor dicho de los Zenos, le dijeron que era una sorpresa verlo por aquí y es casi como que si pudiera leer sus mentes, ya que dentro de poco lo mandarían a llamar por medio del hacking del universo, que porque era simple. Ellos querían jugar con Goku a algo divertido, pero también querían mostrarle el lugar de sus juegos. Esto nos llevaría al tiempo actual, en donde estaban reunidos Goku y los Zenosamas, en los que se consideran los límites del universo. Así es, estaban en el fin de todo, o al menos de su universo. En este lugar estaban reunidos diferentes portales dimensionales que iban conectándose por este medio para que todo fuera perfecto y estable, pero sin llegar a que estos se toquen, si no sería todo un caos, a lo que Zenosama le empezaría a explicar este lugar a Goku, quien estaba pasmado por lo que veía. Goku, este lugar es donde llega nuestro fin, es decir, por aquí están las entradas principales a diferentes mundos y dimensiones paralelas. Este lugar es muy sagrado, ya que representa la unión que hay conmigo y otros dioses que están encargados de ellas, pero gracias a ellos se nos permite venir aquí y sin interferir en ni una de ellas. Goku al escucharlo asintió. En ese momento se vio como en cada una de ellas se presentaban diferentes imágenes de actos pasados y futuros de eventos importantes en cada dimensión, pero esto dejó más intrigado a Goku, lo que no pudo evitar preguntar: si es así, ¿por qué vinimos aquí? ¿No se supone que debería ser prohibido algo así? Fue entonces que ambos Zen lo volvieron a ver con expresiones que algo les disgustaba, pero posaron su mirada en las puertas dimensionales, para luego sonreír y hablar uno de ellos. SHHH, ya lo sé, pero no quiero que nadie se dé cuenta, ya que he estado jugando un poco con ellas. Hablaba en susurros al Zenosama del presente, pues razones de las cuales no hay que dar, cosa que siendo así, Zenosama del presente metió su pequeña mano en una de las entradas y luego la volvió a sacar solo para mostrar que él había golpeado un planeta con su dedo y hizo que se estrellara con otro. Esto al verlo Goku se sorprendió mucho y por un momento pensó en volver, pero fue fugaz ese sentimiento, ya que en eso Zenosama le dijo que sí quería intentarlo, a lo que Goku respondió un poco extrañado y nervioso: ¿eh? No, yo no podría, jeje, además yo no soy ninguna deidad y tampoco debo, jeje. Los Zenosamas insistieron una vez más, pero Goku siguió resistiendo, pero de tanto en tanto al final se dio. Fue entonces que Goku metió su mano en una puerta y trató de hacer lo mismo que hizo el Zenosama del presente, pero cuando empujó un planeta para que se choque con otro, la puerta empezó a actuar extraña. Goku, asustado de ella y por instinto propio, sacó la mano rápido y se puso en guardia, pero entonces los Zenosamas le dijeron a Goku que se fueran de ahí, que al parecer olvidaron el pequeño, que digo el gran detalle, que ningún mortal debería tener acceso a ellas más que los dioses. Esto hizo que la puerta dimensional empezara a actuar de forma errática y poco a poco se sentía en el ambiente como una fuerza los estaba atrayendo. Los Zenosamas, ellos se lograban alejar al ser superior que tal fuerza, pero por el lado de Goku a él le estaba tomando dificultad el tratar de escapar, siendo así que nuestro protagonista aumentó su poder hasta el Super Saiyajin para alejarse de ella, y justo cuando creyó que había logrado escapar bajo la guardia más parecía un agujero negro, lo jaló y se lo tragó, sellándose así sí misma la puerta y desapareciendo, cosa que cuando los Zenosama vieron esto quedaron impactados y ambos por igual dijeron, en un tono preocupante: Goku. Ahora volviendo con Goku, él estaba viajando dentro de los famosos agujeros de gusano, viéndose como Goku intentaba esquivar los rayos provocados por este mismo, cosa que en uno de esos impactó en él y sintió como le afectó de gran manera. Dentro de su cuerpo se veía como algunas células que apenas estaban muriendo rejuvenecían y como empezaban a multiplicarse y a nacer muchas más, como cada órgano, músculo, venas, tendones, huesos y demás células empezaban a rejuvenecerse en gran manera, a modo que todas parecían
parecían recuperar mucha energía, pero por las afueras del cuerpo de Goku, este vio como su aspecto físico iba cambiando poco a poco a modo que llegó a un estado que ahora parecía un joven de 18 años, pero Goku no se daría cuenta de ella ya que como tal no podía verse en un espejo más y sentía que había cambiado algo. Esto nos lleva al tiempo actual en cierta ciudad que se acercaba al borde de la destrucción, tal lugar era un distrito de los tantos que hay en todo Japón, ubicándonos básicamente en Fujimi en donde se iban a dar ciertos acontecimientos. Cosa que ahora nos lleva con Goku, quien había caído cerca de la ciudad Fujimi, más bien un poco a las afueras de esta, lo que Goku al despertar se vio como estaba a las orillas de una carretera en donde la cual conectaba a su destino. Goku entonces se levantó con un fuerte dolor de cabeza, notándose como ahora Goku era un joven de 18 años, pero que apenas se reincorporaba observó hacia todos lados, notando que ya no estaba con Senosama ni en ese lugar que le mostró, pero entonces vio como su ropa le quedaba más holgada y empezó una plática consigo mismo. ¿Qué le pasa a mi ropa? ¿Por qué me quedé así? Rayos, si la sigo usando me quedará muy incómoda, pero no importa. Goku con toda la tranquilidad del mundo empezó a caminar, viéndose como ahora le costaba un poco dar paso por paso, pero entonces paró un momento para luego verse en su perspectiva las copas de los árboles y luego escuchar un gran grito que dio a los cuatro vientos nuestro Saiyajin favorito y verse como aves que estaba por ahí salieron volando y entonces volviendo con el Goku asustado se vio en todos lados y se preguntaba, ¿qué diablos estoy diciendo? Mi ropa holgada. Esperen, esa es mi voz. Se escucha más aguda. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Tantas preguntas en tan poco tiempo, Goku al final no iba a poder responder todas, aunque eso no lo pararía en dejar salir más dudas al aire. Diablos, seguramente ese portal me trago y me trajo aquí, pero aún así ¿qué fue lo que me pasó? Y aún más ¿cómo demonios voy a volver? Es más espero y Senosama pueda escucharme. Siendo así que Goku empezó a caminar mientras ponía sus manos como un megáfono y levantando su vista a los cielos empezó a llamar a Seno. Sen-chan, ¿estás ahí? ¿Puedes escucharme? A su vez que lo hacía trataba de sentir su ki, mas no pudo sentir nada, solo sentía presencias que estaban lejos de él, tanto de animales como de seres humanos, dándose así por vencido y entendiendo que va a estar aquí por un buen rato, pero sin perder la esperanza empezó a caminar y tratar de pensar para sí mismo. Nota. Debo aclarar unas cosas, en el lugar que está es una carretera que tiene bosques que van conectando por el sitio. Es de día también pero ya en la tarde. Goku va a tener que ver mucho en esta cuestión de los zombies. ¿Y ahora qué haré? No puedo estar mucho tiempo en este lugar, le prometí a Vegeta que entrenaríamos en la casa de Bulma, pero también en donde rayos me mando ese portal y por qué estoy tan diferente. Como por obra de magia Goku vio como había un auto aparcado y sin esperar se acercó a él y lo primero que hizo como todo Saiyajin que es, revisar si hay comida. Pero para su mala suerte no encontró, siendo así que se escuchó como la tripa de Goku lo pidiéndole alimento, pero tal se escuchaba que parecía una bestia, tanto así que alejó a los animales que estaban cerca, mientras que entonces que Goku se sujetó de su estómago notó en el parabrisas como había cambiado de aspecto, esto le pareció curioso ya que le recordó cuando conoció a Milk por ello, pero a su vez en un momento se puso serio ya que de algo estaba seguro, no había personas en el auto y encima había sangre en los asientos, esto lo alarmó bastante, ya que pensó que alguien había hecho de las suyas. Así que si lo encontraba le daría una paliza. Pero sin más que hacer Goku se encaminó en esta nueva aventura que le aguarda en donde le llevaría al cabo de 3 horas en vuelo ya que fue a una velocidad moderada, siendo así que al llegar a la ciudad, descendió notando que ya era la tarde y estaba anocheciendo. Goku por su parte no le preocupaba este hecho más, bien le preocupaba el hecho desde que hace rato sintió como varios Kis en todos lados iban muriendo y resucitando en la misma, este acto lo tenía alarmado ya que son cosas que nunca creía que volvería a ver después de varios acontecimientos como la vez que Majin Buu mató a todos los seres humanos o cuando Freezer destruyó el planeta Tierra, entonces notando que estaba en una calle como centro principal al comercio, sin notar que no hay nadie solo sangre, carne en descomposición y ropa manchada, Goku se adentró nomás a una tienda para buscar ropa. A él le resulta sencillo ya que solo debía buscar ropa a su medida, fue entonces que de tanto buscar encontró como había una camisa azul y una remera del mismo color. Nota.
Es la misma que uso en la película de Broly, pero con la diferencia que esta es más como adorno que para el frío y bueno, se dejó sus pantalones naranjas y sus botas azules, solo que se las ingenió para hacerlos a su medida, apretándolos a su cintura un poco más, para que así no sintiera que estuviera arrastrando algo. Al salir de la tienda continuó su camino, pero ahora un poco desanimado ya que estaba sintiendo como su estómago le pedía comida a más no poder y fue entonces que llegaría a una estación de gasolina que es mini super a la vez, pero notando como habían dos chicos que tenían problemas con otro más que al parecer amenazaba en contra de sus vidas. Goku había llegado a una estación de recarga para autos, en donde estando a pocos metros del lugar vio como dos chicos estaban en problemas con otro sujeto el cual la chica era a quien amenazaban en contra de su vida y en donde el chico en un intento de arrebatársela al hombre malo, le advirtió que si se acercaba más le cortaba, lo cual el pobre chico impotente ante ello vio como por detrás ajeno a él, se acercaban otras personas, la diferencia es que estas parecían ir a paso lento, mientras que se escuchaban como que parecían dar gemidos de sufrimiento. A su vez su aspecto no era nada agradable, por fuera se veían podridos, estaban todos pálidos y sin pupilas en sus ojos, tenían su carne en descomposición y no solo eso en algunas partes del cuerpo les faltaba incluso. Por otro lado se vio como el chico de cabellos castaños se quedó sin decir nada más. La chica lo observaba, desconcertada al ver cómo su amigo se había rendido, algo que el hombre quien quería llevársela a ella y a su motocicleta lo notó al instante cosa que esto hizo que le sacara una risa de victoria mientras se vanagloriaba decía, sí, es bueno que los débiles obedezcan a los más fuertes. Todo esto fue visto por nuestro protagonista, quien ya cansado de ver tanto show de un payaso bueno para nada se cansó de ello y justo antes de que el sujeto se montara a la moto Goku apareció por detrás tomando del hombro al tipo solo para decir, yo creo que los más fuertes deberían ayudar a llevar la carga de los más débiles, ¿no lo crees? En un principio el sujeto se impactó cuando sintió la mano creyendo que era alguna de esas cosas, esto que en reacción a ello se girará para poder defenderse, pero al escuchar el pequeño sermón de nuestro Saiyajin, no pudo quedar más desalentador por ello y solo percatarse que era otro niño bonito que quería hacerle de héroe en este infierno. Por lo que al ver a un Goku de apariencia juvenil, no le preocupó nada solo para acercarse a Goku y darle una lección. Me sacaste un buen susto mocoso, pero no importa. Ahora aprenderás que si te metes con el toro, te tocan los cuernos. Tomando de su chaqueta a Goku, trató de levantarlo, pero pudo sentir como era muy pesado para él, ni siquiera lo estaba moviendo. Por su parte Goku al ver esto quedó más que decepcionado y desaprobando sus acciones no tuvo más opción que tomarlo del mismo brazo por el cual tomaba su ropa y sin tanto esfuerzo lo levantó a él. Esto era visto por el chico de nombre Takeshi y la fémina de pechos voluptuosos de nombre Rei, quienes no podían creer que un chico como de su edad estaban levantando sin problemas a un hombre adulto, pero las cosas no quedaron ahí. Goku al notar lo asustado que estaba el tipo, solo decidió tirarlo como una bolsa de basura en dirección opuesta a él sin siquiera voltearse, no valía ni la pena tan siquiera darle una paliza ya de por sí notaba lo nervioso que lo había puesto, siendo así que cuando lo hizo, literalmente fue como darle de comer a los perros, ya que cayó, justo en las manos de los zombies quienes se venían acercando, cosa que cuando el tipo malo cayó ante ellos lo primero que hizo fue tratarse de defender y pedir ayuda por su vida. Esto Goku al escucharlo rápidamente se fijó en él y notó como esas personas raras para él se lo empezaron a comer, sin embargo de la nada empezaron a aparecer más zombies, quienes fueron atraídos por los gritos del tipo con apariencia de pandillero. Goku en posa esto miró como venían más y más, al unísono que pasaba esto Takeshi y Rei no perdieron la oportunidad de subirse a la moto y escapar en ella, aunque Rei no estaba de acuerdo en marcharse y dejar al pobre chico de cabellos en punta solo, sabiendo que aún le salvó la vida y esto fue puesto en contraposición de los planes de Takeshi. Porque nos vamos. ¿Que no vistes que nos ha ayudado? Preguntó una Rei muy molesta de la cual sus ganas de hacer parar la moto le sobraban. Takeshi aún con la vista al frente solo respondió de forma neutral. No creo que sea lo más prudente de momento, además viste su fuerza ¿no? Con solo él bastaba para acabar con esas cosas, encima que en la moto solo caben dos personas. Estas palabras calaron muy profundo en los tímpanos de Rei quien triste se puso por escucharlo, pero los planes de Takeshi al final eran que los zombies atraparan al tipo que los tenía apresados a ambos y así este aprovecharía de escapar con ella. Esto entonces llevaría a Rei a sujetarse bien de la espalda de Takeshi y decir en sus pensamientos: chico con cabello de palmera, cuídate, fueron los pensamientos de preocupación y deseándole lo mejor a Goku.
Ahora volviendo con nuestro héroe, este trató de quitarle a los zombies su comida, pero al final no valió la pena ya que de la nada el tipo estaba muerto. Fue entonces que Goku, estando en guardia ahora rodeado por varias de esas cosas, vio como eran más fuertes que un ser humano que no ha entrenado en su vida, aunque si bien podía sentir como sus ki no le llegaban ni a los talones. No se confiaría esta vez y se transformaría en la fase del dios rojo, por lo que Goku con una pequeña sonrisa dijo: jeje, hagan fila por favor. Y sin más vio como los zombies le empezaron a atacar. Goku con toda la facilidad del mundo los esquiva sin problemas. Entonces tomando a uno de ellos en su cabeza quería verificar qué fue lo que pasó en este lugar para que las personas actuaran tan raras y con un apetito voraz, pero de la nada apareció un muerto quien le mordió el antebrazo a Goku. Este no sintió nada, soltando al otro tipo y viendo al que estaba prensado de su brazo, le metió los dedos en sus ojos y lo empujó apartándolo como si nada. Cuando Goku observó como por sus venas un intruso había logrado entrar en su ser, Goku solo le lanzó una mirada y esa cosita pequeña empezó a buscar una salida ya que por dentro las defensas Saiyajines de Goku lo estaban siguiendo y cuando menos sintió, Goku estornudó de la nada, notando como en sí en la mucosa había salido el pequeño virus que hacía locas a las personas. Nuestro Saiyajin como si nada se limpió su nariz para hablar consigo mismo. ¿Rayos, qué habrá sido eso? Wow, cada vez vienen más, será mejor irme de aquí pero antes acabaré con ellos. Goku entonces elevándose a los cielos y destransformándose, apuntó con su dedo índice y aunque no le gustará la idea, pero no tenía de otra, empezó a lanzar rayos de un color rosado oscuro, si era nada más y nada menos que la técnica del emperador del mal, Freezer. A pocos segundos ya había acabado con ellos y sin más que hacer Goku se impulsó en los cielos, para ir en busca de los chicos que estaban con él antes y verificar si estaban bien. Prácticamente Goku se había vuelto una especie de ángel guardián para ellos. No había pasado mucho para que Goku los alcanzara, al notar cómo estos había recorrido medio camino en su pequeño transporte y al ver cómo estos parecían seguir un camino hacia un puente que conectaba con el otro extremo de la ciudad, siendo así que ahora Goku tendría más intriga acerca de este mundo, del por qué hay personas que mueren, resucitan y aparecen con la carne putrefacta con una gran necesidad de comer carne, sobre todo porque no se comen entre ellos mismos, sino que solo van a por aquellos que aún no son iguales a ellos. Tanta incógnita sin ni una respuesta, esto sobrecargaría la pobre cabeza de Goku, quien ya estaba con sus ojos en espirales y echando humo por ella, pero sin problema solo se sacudió la cabeza antes de ver cómo los chicos habían llegado a las afueras del puente, del cual estaba cerrado y claro ya estaba amaneciendo. Qué rápido pasa el tiempo aquí. Lo diría para su propia persona. Entonces ahora este descendió un poco para comprobar más cosas, cuando lo hizo se ocultó de la presencia de aquellos que por casualidad podrían notarlo y debido a ello tuvo que aterrizar y ocultarse detrás de uno de los soportes del puente. Takeshi y Dei al ver cómo no solo habían personas que suplicaban que los dejaran pasar y como los mentados guardias se lo impidían, en cierta forma estas acciones molestaban a ambos jóvenes, pero aún más al ver cómo los zombies se acercaban a ellos a cada segundo y los que se hacían llamar la ley no hacían nada, su odio hacia ellos crecía más. Viendo como había dos líneas, la primera era una en donde los guardias le daban de balazos a los zombies seguida de otra que estaban ahí unas especie de cortinas azules de las cuales detrás de ellas estaban atendiendo a personas unos cuantos especialistas y la última era la más sombrío, era la cual estaba impidiendo pasar a las personas, donde los sujetos armados hasta los dientes estaban a punto y dándole órdenes a las personas. Repito. Mantengan la calma y sigan las instrucciones de los agentes de policía, sigan las instrucciones de los agentes. Repito, cualquier intento de personas no autorizadas a acceder a la valla de seguridad, tendrá que aferrarse a las consecuencias. Hasta cruzar el puente a pie está prohibido. Hablaba el sujeto que hacía de voz para los dichosos oficiales, quien hablaba por un intercomunicador a todos los docentes, quienes no tenían más opciones que captar las órdenes, pero en eso se dio como el típico grupo que creen que todo el mundo está bajo sus pies, pasaron de todo y justo saltando a la primera valla de seguridad, siendo la última una estudiante quien un oficial de policía trató de pararlos, pero no pudo y antes de irse en burla a su persona el chico que tenía pintas de maleante le dijo de forma altanera y burlesca: ¿le has mirado las bragas, eh? Fue lo último que dijo antes de continuar con su grupo quien la cual la chica solo se echó a reír por ello y siendo así que en medio del paso iban una joven madre quien cargaba a su pequeño y este sin tanto esfuerzo la apartó solo para continuar y aclarar su punto. Quítense de mi camino.
mientras mantenía una sonrisa socarrona avanzó, junto a su grupo donde la chica, al pasar detrás de lo que era su dichoso líder, le dijo a la pobre mujer quien por suerte no había sufrido daño ella ni su pequeño. Demasiado lento vieja. Fue lo único que dijo para simplemente continuar su camino. Entonces llegó el tercero que era un masculino quien con él formaban el pequeño grupo de 4 personas de 2 chicas y 2 chicos. Por su parte los oficiales no pasaron por alto sus acciones y la voz de ello habló a los chicos. Atención a los estudiantes, no intente atravesar el puente, este es nuestro último aviso. Y pasaría lo ya esperado, el chico solo se opuso a ello y aún manteniendo su actitud prepotente, desafió a los oficiales apuntándoles con su bate. Ja. Como que si fuéramos a obedecerles, nosotros nos regimos por nuestras propias reglas, cabrón. La chica, quien parecía tenerle admiración y quizás un poco de aprecio al tipo, al ver cómo actuaba él, quien consideraba como un acto varonil para ella, pero siempre hay que poner de que siempre dependerá de la perspectiva de quien lo vea, la chica alegre tomó su brazo para luego halagarle. Jaja. Bien dicho, Kenai. El tipo solo la volteó a ver sonriendo y tal cual como en la serie, los oficiales no se lo tomaron muy bien esto y entonces se dio la orden de lanzar fuego a discreción en contra de ellos. Manguera. Fue lo último que escuchó el pobre líder del grupo, quien fue lanzado por el agua que venía a presión tanto que logró alzarlo y tirarlo del puente y por obvias razones noqueándolo en el proceso junto a otra quien era la 4ª chica del grupo. Cuando los otros 2 sobrantes, quien era el chico y la chica que lo halagó, vieron esto se asustaron muchísimo y vio como ahora les apuntaba a ellos y en un intento desesperado de redimirse dijo, ejejeje, señor oficial fui obligada a esto. Y justo entonces al que dio la orden anterior le valió un pepino eso y dio de nuevo la orden y junto a ella se fue el otro chico quienes fueron expulsados del puente y todo gracias al agua a presión. Ahora volviendo con nuestros protagonistas, todo fue visto por Son Goku quien aún seguía ahí, pero Takeshi y Rei, sin tanto rodeos abandonaron ese lugar para buscar otra forma de cruzar. Esto obviamente no agradó nada al Saiyajin, pero no sabía de qué forma actuar, si bien es cierto odiaba a los sujetos como el tipo que acaba de ser tirado del puente al agua, pero al ver a las otras personas que querían pasar y seguir en paz su camino, pero al ver cómo en la primera línea se peleaba contra los zombies, Goku indeciso de ello, pero con determinación aspiró mucho aire antes de hacer lo que tenía que hacer y tal cual en un desplazamiento a una velocidad considerable que fuera invisible el ojo humano para cualquiera que lo viera, este fue a la primera valla quien al llegar y luego ser visto por los oficiales que aún peleaban contra los zombies que querían pasar dijo, oigan ustedes. Entonces los policías se detenieron al escuchar la voz juvenil del chico pelos de punta, pero cuando menos sintieron lo tenían enfrente quien se estaba encargando de la pequeña horda de que les había llegado a fastidiar, cosa que estos quedaron petrificados al ver como una sola persona se encargaba sin tanto problemas de tantos zombies, siendo así que no pasaría ni 2 minutos cuando Goku ya había acabado con todos. Entonces Goku aprovechó la oportunidad ahora que tenía su total atención para luego decir, muy bien, ahora que se podrán escuchar, dejen pasar a todas estas pobres personas. Ahora que he acabado con estas cosas, ustedes hagan parte de su trabajo, mientras tanto entre más vengan yo los detendré, ¿entendido? Sería imprudente retar las órdenes de Goku, sentían que el sujeto tenía autoridad en su voz y la desprendía en su ser, pero a sabiendas que era un simple civil. Para ellos, claro, no hicieron caso en primera instancia y le dijeron, ¿por qué deberíamos obedecerte? Órdenes de nuestro superior no más captaremos. Esto le tocó los huevos a Goku y les volteó a ver lanzándoles una mirada tan penetrante y terrorífica que daría mucho más miedo que verla de un muerto viviente, entonces estos tragaron duro por ello y Goku entonces supo que comprendieron y solo posicionó sus ojos en aquellos muertos que aún venían, siendo así que los oficiales sin más opciones empezaron a dar nuevas indicaciones y era dejar pasar a todos los civiles no más, pasando incluso por alto el hecho de alguna revisión o exámenes para poder ver si no hay nadie infectado, lo que entonces las personas al ver las nuevas órdenes dieron gracias por ello y empezaron a avanzar en orden, pues aunque la emoción les quería ganar, debía mantenerlo ya que no querían que los oficiales estuvieran de mamones y luego impedirles que pasen. Esto alegró el corazón puro de nuestro Saiyajin, quien al verlo no pudo evitar embozar una sonrisa, pero fue cortada cuando escuchó los sonidos de varios zombies, acercándose y fue entonces que se preparó primero tronando sus huesos y dando varios saltos para calentar las piernas y cuando terminó se lanzó en contra de los caminantes y sin tanto problemas los estaba derrotando, esta vez no iba a cometer aquel pequeño error de sujetarle la cabeza a uno y tratar de leer sus pensamientos o ver tan siquiera si había algún recuerdo, solo
usando sus técnicas de artes marciales y con golpes con la suficiente fuerza como para noquear a una persona entrenada en deportes. Este peleó contra de ellos a su vez que pensaba por unos instantes: debo ir a buscar a esos chicos y avisarles que ya se puede pasar, jeje, seguramente les alegrará de verme a salvo. Pasando así parte del día Goku luchando con los zombies, Goku defendiendo el perímetro. En ese lapso de tiempo las personas que llegaban se les permitió el paso, por lo que Goku logró ganarse la confianza de los oficiales y de su jefe, quien al ver que solo él podía encargarse de todos ellos le propone incluso unírseles en su misión y hacerlo un agente especial aunque sea de medio tiempo, mientras hay este caos. Claro que Goku rechazaría su solicitud, ya que, aunque si bien le gustaba la idea de ayudar y saber incluso cómo se sentía hacer el trabajo parecido a su amigo Krillin, y para rematar el hecho de saber su esposa que al fin tenía un trabajo decente, le agrada más la idea de ayudar a su manera y sin meterse en tanto líos que son difíciles de comprender para él. Y como antes se mencionó, había caído la noche, lo que los oficiales al ver a que Goku marcharía, en cierta forma les preocupó que solo él anduviera solo por ahí, pero al saber que era tan fuerte, ya que vieron cómo peleó casi un día entero contra estas cosas él solo sin llegar a cansarse, sabían bien que se las arreglaría, lo que sus preocupaciones fueron fugaces, llegando así a decirles: Goku, muy bien, es hora que me vaya, hay personas todavía en algunos lados de la ciudad, así que deberé averiguar bien. El jefe de policía solo asintió a ello y se acercó a él con una sonrisa. Cuídate, joven Goku, mejor dicho cuídalos a ellos, jaja. Goku también asintió a sus palabras, y algo preocupado les preguntó si podían arreglárselas con los que aún vinieran, a lo que ellos sin tanto problema dijeron que sí, que no había problema. Pues entonces sin más Goku salió corriendo y saltó del puente. Esto fue visto por todos los agentes, quien creyeron que se había matado, pero no, simplemente no estaba ni siquiera en ningún momento. Escucharon el mítico splash al caer una persona al agua, se preguntaron qué pasó, pero su duda tuvo que quedar en el aire ya que tenían trabajo que hacer. Ahora en otro lado, Takeshi y Rei habían llegado a una casa a refugiarse, junto a sus acompañantes, quien era otras 3 chicas y un chico algo gordinflón. La primera era una chica de cabellos rosas amarrado en 2 coletas, y quien siempre llevaba gafas de cuerpo sumamente parejo, o quizás un poco menos al de Rei, con una actitud de algo enojada y bastante orgullosa. Esta chica se llamaba Saya, quien iba antes a la misma clase de Takeshi. Luego estaba una pelimorada, con un cuerpo también luminoso, con personalidad algo seria pero de buenos sentimientos y muy hermosa. Esta practicaba kendo en el club de la escuela y de nombre Saeko, siendo así que ahora teníamos a la maestra, que resaltaba más en sus atributos, que estaba para chuparse los dedos. Esta era la maestra Shizuka, de cabellos rubios y cuerpo demasiado lascivo, y el último pero no menos importante, Hirano. Como antes se describió, él era bastante gordito, pero no exagerado, quien al igual que Saya usaba gafas, pero a diferencia de Takeshi tenía la peculiaridad de tener unos vastos conocimientos en diferentes campos, y entre ellos el que más destacaba era el saber de armas de fuego. Todo el grupo se encontraba junto en una residencia que fue sugerido por la maestra Shizuka, quien le pertenece a una querida amiga de ella. Ahora todos se encontraban descansando. Por su parte las chicas estaban abajo en la sala, Saeko por lo visto haciendo la comida y la maestra Shizuka dormida en su habitación. Mientras tanto Hirano y Takeshi estaban en otra, que tenía el balcón principal que conectaba a la calle. Como siempre, Hirano, interesado en el armamento militar, estaba viendo a través de un rifle semiautomático a las afueras, notando que estaba infectado de zombies, mientras que Takeshi miraba las noticias en donde se decía esto. Esta mañana se nos reportó la aparición de un joven de no más 20 años, quien fue avistado en el puente que antes parecía estar cerrado todo gracias a las autoridades. Según reportes se nos dio a conocer que dicho joven se la ha pasado luchando él solo en contra de los que son llamados los caminantes. Tales acciones fueron informadas por el jefe de policía, quien nos permitió informarnos y entrevistarles, en los cuales se nos dio a conocer esto. Takeshi, quien observaba y escuchaba con sumo detalle, sin nada más que hacer trago saliva al saber que había alguien así, simplemente era de no creer que alguien así existiera, y por un momento recordó al tipo quien vio ayer en la estación de gas, siendo así que no prestaba atención a Hirano, quien lo estaba llamando por su nombre, escuchando al jefe de policía, quien estaba siendo entrevistado hoy en la noche. Sí, así es, el joven no lucía más de 20 años, pues sus expresiones faciales me lo decían todo.
Parecía un chico que había trabajado mucho su cuerpo, la verdad es que tenía un peinado bastante extravagante, pero eso al final no importaba ya que gracias a él podíamos tomarnos la libertad de hacer revisión a la perfección y ver que no hubiera nadie infectado. Al final resultó ser así y todo gracias a que él solo se la pasó básicamente todo el día peleando contra esas cosas. Para ser sincero, la última vez que lo vimos fue antes de marcharse, nada más y nada menos. Terminó el reporte del jefe, pasando ahora otra vez a los estudios del canal, por lo que Hirano, al ver que Takeshi no le respondía por prestar atención a las noticias, este se acercó a su lado y le tomó el hombro. Takeshi alarmado reaccionó a ello y le volteó a ver y le preguntó algo confundido. ¿Qué pasa, Hirano? Entonces Hirano solo tiró de su playera roja e hizo que se pusiera de pie y fingiendo molestia a este le dijo: hace rato que te estoy llamando, rayos, ven a ver esto. Cuando Takeshi entendió lo que quería su amigo, le siguió al balcón donde notaron que había un hombre muerto y una niña asustada al borde de las lágrimas al ver cómo estaba frente a ella su propio padre sin vida, mientras sostenía un perrito entre sus brazos. Cuando Hirano vio esto se maldijo por dentro por haberse descuidado y apartado, ya que él desde hace rato los tenía en la mira, viendo cómo estos pedían que les dejasen entrar en la casa de una familia asustadiza quien estos le mataron al abrir la puerta y ahora estaban frente a la puerta principal muerto junto a su niña. Takeshi al ver esto quiso tratar de saltar e ir a ayudarlos, pero primero tenía que prepararse, entonces fue por su chaqueta negra de la escuela, a lo que Hirano le preguntó: oye, ¿qué harás? No me digas que harás lo que estoy pensando. Takeshi sin rodeos le dio una mirada que no importaba que no lo deteniera. Entonces Hirano, al saber la locura que iba a hacer su amigo, dio un suspiro en resignación y para luego decir: vas a necesitar que alguien te cuide la espalda. Entonces este sonrió y tomó su arma, y ahora viendo que Takeshi estaba listo para saltar con un arma en mano, este se dirigió al balcón, pero justo antes de hacer algo e intercambiar miradas ambos deseándole suerte a Takeshi, estos fijaron su vista en la niña, quien ya no estaba y solo se encontraba un montón de zombies comiendo el cadáver de su padre. Esto los alarmó bastante ya que de la nada desapareció y creyeron que esas cosas se la habían comido, pero no sería posible ya que ellos tardan en devorarse un cuerpo. Fue entonces que escucharon que alguien llamó a la puerta de la casa y quien Saeko al escuchar le pidió a Rei que si fuera a abrir la puerta, siendo así que de mala gana aceptó, sin siquiera cuestionarse si era alguien de fiarse, pero al abrir notó que ahí estaba el chico que vio el día anterior junto a una niña pequeña y un perro en brazos, y justo antes que dijera algo, Rei dijo con su tono habitual y alegre: hola. Hola. Fue lo único que escuchó Rei al ver a aquel sujeto de nuevo. Esto era algo que no podía creer ella, y antes de que pudiera hacer algo, sintió como alguien se había posado a espaldas de ella, a su vez que un viento abrumador recorrió su espalda. Para cuando reaccionó vio como Saeko de la nada había atacado al tipo de cabellos alborotados, usando como recurso ofensivo a él. Saeko había tomado su espada, la cual con ella trataba de darles tocadas, pero para nuestro querido Son Goku, sin el más mínimo esfuerzo podía evadir cada corte que lanzara en contra suyo, algo que cuando Goku quería tratar de hablar la otra se lo impedía con preguntas como: ¿quién eres y qué quieres aquí? No era que Saeko desconfiara de la gente, ella de alguna u otra forma siempre sabía con quién relacionarse y a quién elegir como buenas opciones, pero tal era la situación que sus sentidos en esos momentos se sentían algo desorientados. Después de todo, era parte de su plan el hecho de atacar a quien quiera que sea que tocara el timbre de la casa donde se refugiaban, pues por muy tonto que parezca, ¿quién sería capaz de tocar el timbre con toda la calma de Buda, estando en un mundo donde las personas se comen a otras? Era casi como si se burlara de ello y no le importara nada tal susodicho. Digo, no, ¿quién rayos tocaría el timbre? La reacción más natural sería darle de golpes a la puerta con toda la desesperación del mundo y exclamando por ayuda a los cuatro vientos. Algo que no se había percatado Saeko, es que todo el lío que estaba armando, llamó la atención de los no muertos, haciendo que todos los zombies que se encontraban en ese vecindario, ponga su nuevo destino a su nueva comida. Cabe recalcar que Alice estaba asustada y no quería ver nada, pues aunque podía escuchar cómo la mujer trataba de dañar a su salvador, entonces Goku, ya harto de esquivar todos los ataques de Saeko, en una de esas liberó un poco de Psi-Ki, el cual se manifestó en una corriente de aire lo suficientemente fuerte como para hacer retroceder a Saeko y tirarla al suelo, y así fue. Entonces Goku, sin perder el tiempo, tomó la palabra rápido: ya basta. No hay tiempo para charla, ellos se acercan, y si no nos apresuramos, dudo mucho que pueda hacer que nos zafemos fácilmente de ellos.
Si quieres respuestas, pregúntame cuando estemos a salvo, no ahora. La realidad es que no, Goku fácilmente podía cargarse a los zombies sin siquiera sudar. Goku había imponido su voz y con toda autoridad habló y con una mirada penetrante que cualquiera que la viese, sentiría como la ira que arde en el corazón de nuestros Saiyajin, quemaría hasta sus almas. Cosa que Saeko, cuando lo escuchó estando sentada en el piso frente a él y ver cómo tenía la razón Goku, dio un pequeño quejido entre dientes y asintió, poniéndose de pie al instante. Rei por su lado en un principio quiso meterse, pero fue demasiado lenta en actuar, para ya cuando quiso decir algo, fue muy tarde y esto hizo que se quedara con el brazo extendido nomás, viendo cómo aquellos interactúan entre sí. Por otra parte, Takeshi e Hirano, habían bajado al momento que escucharon el timbre, cosa que los llevó a dirigirse a la puerta de la salida y al llegar, vieron todo el espectáculo que armó Saeko, y esto nos lleva ahora a que Saeko junto a Goku con la niña y el perro en brazos, entrarán en la residencia de la amiga de Shizuka. Por lo que ahora que estaban adentro, solo escuchaba el típico sonido que hacen los muertos vivientes y que cada vez estaba más cerca de la puerta principal, algo de no preocuparse tanto la verdad. Siendo así que ahora que Goku estaba en la casa, junto al grupo de estudiantes, los divisó a cada uno, notando como en sus miradas había solo desconfianza, excepcionando a Rei claro, y bueno, Shizuka está aún dormida en la habitación aunque por tanto ruido, ella ya estaba despertándose. Y justo antes de que alguno de los estudiantes cortara el silencio sepulcral, Goku fue quien lo hizo, ya que empezó a hablar con la pequeña Lise. Jeje, oye tranquila ya estamos a salvo, ve no hay nada de qué preocuparse. Su forma de hablar, era como que si el propio padre le hablara a ella. Después de todo, Goku ya ha tenido hijos, así que es cuento viejo. Cosa que Alice lo pilló a la primera y alzando un poco la vista solo para ver a su salvador, quien mantenía una sonrisa que le daba confianza y tranquilidad a ella y sobre todo el estar en sus brazos, hacía sentirla protegida. Obviamente fue visto por los demás, algo que los conmovió un poco, tanto las chicas como incluso los chicos pero, ese no era el punto de este instante, ahora Takeshi fue el tomó la palabra para empezar con su interrogación. Lamento interrumpir pero, nos dirás. Ya sabes, todo. Goku al escucharlo se confundió un poco y ladeó la cabeza, mostrando a Takeshi que no comprendía su punto, pero Takeshi sí que lo captó a la primera, siendo así que dio un suspiro de decepción antes de proseguir. Habló de que nos contarás acerca de ti, quién eres, de dónde eres, qué es lo que quieres de nosotros y el por qué venir aquí. Ahora sí que Goku comprendió algo que lo hizo ponerse en un semblante serio, bajando entonces de sus brazos a Alice, y su cachorro, quien al sentir que sus pies tocaron suelo, observó al Saiyajin quien le dio una mirada para que entendiera que de momento tenía que dejarla así y solo asintió a ello y se quedó junto al lado de Goku para ver al grupo de chicos. Está bien, la verdad es que no sé por dónde empezar, pero solo diré esto, vine porque el puente ya está libre. Esto sorprendió a los chicos, dudas aparecieron de la nada y Takeshi hizo de palabrero, ante el grupo. ¿Cómo dices? ¿Que el puente es accesible al fin? ¿Cómo? Eso es imposible, nosotros en la mañana vimos como la policía, no estaba permitiendo el paso a ninguna persona. A lo que Goku, antes de responder visualizó un poco la casa y pudo captar que si había una presencia más arriba y que pronto bajaría. Eso fue hace un rato, ahora es posible pasar, ya que yo también estuve ahí, es por eso que vine aquí, vine para buscarlos a ustedes dos. Dijo señalando con su dedo índice a Rei y Takeshi, quienes se sorprendieron un poco y como antes pasó, Goku los ha estado siguiendo solo para averiguar, pero entonces Goku volvió a hablar para el grupo. Yo también tengo preguntas acerca de este lugar. Del por qué pasó esto, cómo y cuándo fue y el porqué de ello. Al unísono que daba a conocer sus dudas, fijó su mirada en aquella zona donde el zombie, al principio lo mordió pero en vez de ser uno de ellos, su cuerpo por mera naturaleza rechazó lo que se adentró a su cuerpo. Claro, Goku no tenía dudas en que no podía pasarle nada, pero había algo más que lo intrigaba a él. Takeshi por otra parte le costaba creerle, pero antes de que pudiera hacer algo Saeko se acercó a Goku quien aún estaba divagando en sus pensamientos y justo antes de que se fijara en ellos Saeko le había puesto la mirada directamente a aquellos ojos color onix, quien al verlo se quedó extrañado, pero por parte de Saeko pudo denotar que no había mentira en la palabra de este hombre,
Pura verdad no más, pues acaba de comprobar en sus ojos que había visto la inocencia y pureza más grande, tanto que solo podía ser comparada con la de un pequeño. Algo que los demás al verlo por igual quedaron confundidos y Takeshi fue el que le preguntó: Saeko, ¿qué haces? Saeko no respondió a ello, solo siguió ahí observando los queridos ojos de Goku, quien de tanto mirarlos estaba poniendo algo incómodo por ello. Fue entonces que ella decidió cortar su rollo de leer los pensamientos del Saiyajin, o al menos eso tratar, y no más decir: yo le creo, podemos confiar en él. Esto era algo para volverse ateo. Saeko estaba creyendo las palabras de ese tipo. Por un lado Rei se alegró de ella, estaba segura de que Goku no es una mala persona. Takeshi y Saya, quien está ahí presente, no querían creerse lo que ella dijo, y bueno, por parte de Hirano, a él le daba lo mismo, pero no por eso le iba a quitar su ojo de encima. Entonces Takeshi iba a protestar, pero fue Saya la que habló antes. Espera un momento, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de ello? ¿De verdad podemos confiar en él? Ahora Saeko sí le prestó atención a sus amigos, y esta volteó a verlos y a sentir, siendo así que Goku entendió el asunto, y este se ideó un plan para poder ganárselos. Pueden ponerme a prueba. Para que vean que pueden confiar en mí, haré algo por ustedes y será que yo abriré paso mientras ustedes se van en algún vehículo que tengan, ¿de acuerdo? Esto los dejó sin palabras, pero esto molestó a Takeshi, quien vio esto como una tontería, el querer poner su vida en riesgo con tal de ganarse su confianza, y en su molestia, se acercó a Goku, quien notó que era más alto que él, pero no le importaba. Entonces, tomando del cuello de la chamarra de Goku y tirando de ella solo para acercarse más al rostro de Goku, lanzándole una mirada amenazante a nuestro protagonista, dijo: ¿qué estupideces estás diciendo? No quieras creerte tanto solo porque salvaste a esa niña y ese perro, que por cierto, como lo hiciste, prácticamente era imposible que pudieras pasar por todos ellos. Goku no se vio amenazado ante la mirada de muerte de Takeshi, más bien solo intercambió con él una mirada de determinación, y siendo así este respondió ante las preguntas de Takeshi. Era fácil, simplemente aproveché que estaban distraídos con el padre de ella que acaba de morir. Como dije, si es así, ¿cómo lo haré? Pues no tengo problema, si con eso al menos a ella la mantienen a salvo. La verdad es que a Goku no le importaba muchísimo que confiaran en él, al cabo que su fin era nomás ponerlos a salvo y llevarlos al puente. Takeshi, cuando lo escuchó, no podría creerlo. ¿Cómo podía haber alguien tan obstinado como él? No sabía si era muy valiente o muy tonto, pero como sea, Takeshi ante ello y ver que Goku no iba a ceder, solo lo soltó y se dio la vuelta para suspirar en resignación. No tienes que probar nada. Te creemos, ya que nadie sería tan idiota para arriesgarse de esa manera, ni mucho menos salvar la vida de esa pequeña. Hirano, cuando lo escuchó, puso una cara que mostraba la desaprobación a la actitud que quería mostrar su amigo. La verdad es que de nada le servía tratar de verse genial, pues él iba a hacer lo mismo. Entonces Goku, al escucharlo, volvió a su característica sonrisa, pues sabía bien que a pesar de todo, pudo ganarse la confianza ante ello. Y al ver que Takeshi al fin se doblegó, llevó sus manos a juntarlas como que si hiciera un beso, mostrando así lo contenta que estaba de tener al chico cabeza de palmera cerca de ella, ya que quería agradecerle por lo que hizo con ellos en esa vez. Saeko igual estaba alegre que su amigo confiara en el joven Goku, quien esta no pudo evitar sonreír, aunque Saya, siendo Saya, con su actitud altanera, solo dijo, se dio la vuelta mientras se retiraba de ahí. Hirano volvió al cuarto superior para traer las cosas y así marcharse. Entonces Alice, al ver cómo su ahora nuevo amigo pudo ganarse la confianza de los chicos, jaló un poco de la ropa de Goku, quien la volteó a ver confundido, y ella nomás dándole un pulgar arriba, aprobando su determinación. De igual forma en su carita se le dibujó una sonrisa tierna, y Goku, quien al verlo correspondió de la misma forma, dándole su propio pulgar arriba y sonriendo ante ello. Ahora con Shizuka, quien apenas se acaba de levantar, venía bajando de las escaleras, cosa que cuando llegó y vio cómo había un joven nuevo de cuerpo corpulento y cabellos parados, y ésta se acercó a ella, mientras decía, ¿quién es usted, jovenzuelo? ¿Algún nuevo amigo? Esta se acercó tanto a Goku, quien el algo nervioso ante la invasión a su espacio personal alejó un poco su cabeza, pues razones tenía para hacerlo. Sentía como de la boca de la mujer se sentía como desprendía un olor a alcohol, y esto entró profundo en sus fosas nasales, y Goku, quien ya incluso con una gota de sudor bajando por su sien, dijo,
Si algo así jeje, me llamo Goku, Son Goku, pero solo dígame Goku. Se presentó como de costumbre y la maestra Shizuka, al escucharlo le pareció bastante lindo su forma de actuar y su tono de voz que casi tartamudeaba a lo que ella, sonriendo dulcemente por igual se presentó. Jeje, mucho gusto Goku-kun, me llamo Shizuka Marikawa y soy la maestra de este grupo, jiji seas bienvenido Goku-kun. El pobre de Goku solo asintió ante ello y sin más Shizuka le dejó, volviendo a lo que tenía que hacer, pero olvidándose por un momento que era, a lo que se dirigió a la cocina donde ya estaba sola pues Saeko la había abandonado ya. Goku por su parte suspiró de alivio y mostrando su cansancio, no físico claro, miró como Alice simplemente se acercó al sofá para sentarse y esperar que los chicos terminaran de prepararse e irse. Solo pasaron 10 minutos de los cuales Goku aprovechó para relajarse un poco, no más junto a Alice, sentados ahí en la sala, notándose que los zombies habían perdido el interés en querer entrar a la residencia. Ahora que ya estaban todos listos, cambiados con los uniformes de su escuela, Goku se puso de pie junto a Alice y con el perro en sus brazos, para luego que Takeshi diera el aviso que ya estaban listos para marcharse. Entonces cada uno de ellos se dirigió donde tenían el auto militar en el cual Shizuka sería la que conduciría con Saya de copiloto y Alice y el cachorro atrás Irei, Saeko, Hirano, Takeshi y Goku arriba, para poder defender de que ningún muerto quiera intentar montarse al coche. Lo que justo cuando se encendió el coche los zombies se alarmaron por el ruido del motor encendido y empezaron a acercarse a él, pero sin tanto rodeo Shizuka le pisó al acelerador y empezó a conducir barriendo con todos ellos sin tantos problemas, pero entonces Goku se puso en pie encima del coche, cosa que preocupados y extrañados los que iban con él arriba le preguntaron, pero esta vez fue Rei la que habló por todos. Oye ¿qué haces? ¿No ves que eso es peligroso? Fue entonces que Goku los volteó a ver, con una sonrisa parecida cuando se sacrificó para salvar a la Tierra de la explosión de Cell, y entonces Goku nomás dijo, ya vuelvo. Los chicos comprendieron lo que iba a hacer y cuando trataron de pararlo, saltó directo a la calle junto a los zombies. Rei asustada y preocupada llamó a Shizuka. Shizuka Sensei. Para el coche. La maestra no entendía el porqué pero no se hizo esperar y dio un frenón bastante fuerte tanto que así hizo que caiga Takeshi, Hirano y Saeko, pero la que más mala suerte tuvo fue Saya, quien se golpeó con la guantera, cuando frenó y ahora ella estando algo aturdida, se sujetaba la frente y volteó a ver a su sensei y molesta le reclamó, ¿por qué diablos paró el carro? Aunque Shizuka le dio algo de miedo la actitud de su alumna, no le importaba la verdad, ella aceptaba como fueran las personas, a lo que ella con algo de miedo le dijo, es que Rei me lo pidió, ejejeje. Más en desacuerdo no podía estar Saya, quien salió del coche y ahora su fastidio lo colocó en Rei preguntándole a ella, con claro enfado en su voz. Oye tonta. ¿Qué demonios están haciendo? ¿Por qué pediste que pararan y...? A lo que comentó Rei preocupada acerca de lo que acaba de pasar, siendo así que se quejó entre dientes solo para preguntarse pero ahora para sí misma. ¿Qué tanto debe de hacer ese idiota? Rayos. Esto lo dijo ya que los zombies que habían quedado aún y no fueron arrollados por el coche, está entrando, cerró la puerta del carro con seguro. Claro que Goku sigue vivo solo que aprovechó cuando los zombies se agruparon y desapareció con la teletransportación, entre en medio de ellos, esto hizo creer a Hirano, Saeko, Takeshi y sobre todo Rei que Goku había sido devorado por ellos, creyendo lo peor. Por otro lado Shizuka empezó de nuevo a conducir ya que al ver por el retrovisor que los zombies se acercaban no tuvo más opción y al notarlo Rei está muy abatida le gritó. ¿Qué hace? Él sigue allá afuera. Ella no pudo responderle, Shizuka simplemente se disculpó con Rei, ya que aunque era tan ingenua a veces como Goku, ella comprendía la situación en la cual estaban, y claro con la presión de tener a Saya, quien tenía un pequeño chichón en la frente, la cual parecía que la estuviera ahorcando con la mirada, no pudo más. Esto entonces haría que el corazón de Rei se sintiera como que lo apretujaran y al borde de las lágrimas iba a ceder cuando vieron que alguien se había colgado de la parte trasera del coche, pensando que era un zombie y sin tanta historia, lo tiraría pero al notar un cabeza de pelo en punta, se extrañaron pero esto cambió repetidamente al escuchar una voz familiar. Jeje lamento la tardanza.
Y entonces sin más, lo tomaron de las manos y justo como ellos tal cual habían puesto sus esperanzas, era Goku quien estaba ileso y con una sonrisa alegre, pero Rei quien se enfadó y preocupada le gritó a Goku diciéndole: «Eres un idiota. Te creímos muerto». Ahora sí se dio a las lágrimas, pero mostraban lo alegre que estaba aunque sus sentimientos se mezclaron, algo ya normal. Lo que Goku solo la vio algo asustado, pero cuando recibió lo inesperado que era un abrazo por parte de la peli castaña, este se sorprendió un momento pero correspondió para así calmar su corazón. Está bien, lo siento si los preocupe, estoy de vuelta. Rei más contenta no pudo estar y solo lo abrazó mientras se sentía que tal cual como ella lo imaginó alguna vez, Goku era tan reconfortante, el calor que él emanaba, por medio de sus buenos sentimientos eran únicos. Takeshi, Hirano y Saeko, quienes presenciaron todo, estaban igual de contentos, aunque habían ciertos celos encontrados de este trío de estudiantes. Lo que pasó en realidad fue que Goku se decidió en salvar a la familia que mataron al padre de Alice. Tenían suerte ya que Goku justo había llegado cuando el padre ya estaba muerto y estos se habían encerrado como ratas en su casa, aunque en un principio trataron de hacer lo mismo, al final logró convencerlos de que lo acompañaran, pues tenía el plan de llevarlos al puente y estos tuvieron el privilegio de ver cómo Goku se los llevó en su técnica especial. Tal vez podía hacer lo mismo con el nuevo grupo que se encontraban, pero se le hacía más divertido viajar junto a ellos, además así aprovechaba de ir no solo conociéndolos, sino tal vez buscar respuestas a sus dudas, acerca de lo que está pasando en este universo, pero a pesar de ello su prioridad, siempre se mantendrá en volver al suyo, solo esperaba que Senosama pudiera comunicarse con él, el problema era que este grupo no tenían las intenciones de ir al puente como tal les avisó Goku, sino que su destino había cambiado a uno nuevo, y es que ahora se iban directo a la casa de Saya. Son Goku y una Saeko, iban corriendo por las calles de las colonias de cada zona en busca de encontrar una dirección, pero todas y cada una estaban rodeadas por los zombies. Lo malo de esto que Goku no pudo usar sus poderes todavía aún no estaba listo tanto como él como Saeko, para que sepa la verdad, pero eso era lo menos, debían buscar una salida a toda costa, llegando al punto donde se encontraban dentro de una tienda que vendía vehículos, y la verdad Goku estaba viendo una motocicleta, aunque jamás se le dio bien conducir algo así, pues la costumbre de volar y lo poco que sabía manejar autos era su mejor medio de transporte, sin contar claro la teletransportación. Saeko supo al instante que Goku le había puesto un ojo a una moto, lo que esta le interrumpió su decisión de tomarla o no. Sabes que una moto puede estar bien para uno solo, pero para una pareja. ¿Esto es una cita o qué? Cuando Goku la escuchó la volteó a ver extrañado un poco por ello, pues como sabemos no era el tipo de persona que veía las cosas con un morbo o doble sentido, sea como sea, no entendió mucho a lo que se refería, así que solo le respondió a esto aún estando confundido. ¿Ah? Jeje, no, claro que no. Dio la mítica risa nerviosa que cualquiera pusiera por tal pensamiento, cosa que Saeko reaccionó de la misma forma en una sonrisa, pues se le hizo bastante lindo su forma de reírse y tomarse las cosas con humor, seguido a que ella procedió a dirigirse a una cochera apartada de los demás vehículos, encendiendo así la luz y mostrándose un coche con aspecto militar. Por su lado Goku nomás le siguió el paso a ver a dónde quería llegar, pero en eso ella decidió hablar para saber la opinión del Saiyajin. Mira, ¿crees que funcionará? ¿Lo sabrás manejar? Entonces Goku, al adentrarse al lugar y observar al tipo de vehículo a que ella se refería, puso sus dedos índice y pulgar en pos, a pensar, mientras que Saeko al verlo hacer, esto le pareció extraño pero gracioso, ya que Goku en esa forma parecía un niño. La verdad es que no lo sé, pero hay que intentarlo, ¿no? Saeko asintió y entonces empezó a darle marcha a Goku al vehículo, encendiéndolo como que si fuera como otro cualquiera, algo que lo alegró ya que no quería complicarse más de lo que ya estaba la cosa, siendo así que Saeko pudo observar en una revista cómo se explicaba de que el coche tenía una función que le permitía flotar en el agua, algo que no comprendió pero no le dio importancia. Ahora estando en la calle Goku conducía en busca de saber hacia dónde ir ahora, ya que por lo visto llegar a la mansión de Saya sería mucho más tedioso de lo que se pensaba, y esto nos lleva al punto en donde Goku se dirigía a una ribera. ¿Tienes alguna idea, algún plan?
Preguntó Saeko, curiosa de saber si el pelo pincho sabía a dónde ir o qué hacer, pero Goku, sin apartar la mirada al frente, respondió tranquilamente: la verdad es que solo tengo uno, y ese es divertirnos mientras llegamos con los demás. La peli morada no entendió ante ello, pero eso que se percató que iba directo a la ribera y Goku de un levantón hizo que cayeran al fondo de esta justo a la costa del río que se formaba. Continuó manejando, viéndose como por igual los zombies cercanos a la zona que trataron de bajar. Estos, al ser torpes, caían simplemente, pero debido a que no los mataba la caída se levantaban como si nada, siendo así que ambos voltearon a ver, ya que al estar por su retaguardia estos lo hacían para ver si había funcionado. No saben bajar escaleras, pero si sobrevivieron a eso, HMNP, ya me lo imaginaba, hubiera sido demasiado fácil. Fue la que dijo esto Saeko, quien analizaba la situación al igual que nuestro Saiyajin, sin tener opciones que hacer. Por más loco que pareciese, pasaría igual que el canon, con la diferencia que sería Goku quien haría todo, lanzándose al agua sin saber que esto tenía ese modo anfibio el coche, cosa que por esto se levantó un poco de agua, mojando a la pobre Saeko, haciendo que su brasier púrpura se notase. ¿Estás bien? Al verla Goku, se asustó, y no por el hecho de que se le diera su sostén, sino porque por culpa de él terminó toda empapada, a lo que sin tanta esperar se disculpó con ella. Tranquilo, no importa. ¿Sabías que ponía a flotar el auto? Al escucharla negó con la cabeza, a lo que se refería a ella, pues no tenía la más mínima idea de que el coche pudiera flotar en el agua. Entiendo, bien, ahora, ¿a dónde? Algo desconcertó a Saeko que Goku no se inmutó por verla así, pues aunque al principio vio su reacción y por instinto se cubrió para que no la viese, no pudo ver ni una muestra de sonrojo o vergüenza en el más que cargo de conciencia por haber cometido tal acción. Ahora estos estaban encima de un montículo de tierra lo suficientemente grande como para que el coche pudiera aparcar fácilmente y no se hundiera en el agua. Cabe de agregar que el tiempo que estuvieron flotando hizo a los zombies retroceder y perder su interés hacia la carne de estos, al ver que no eran capaces de alcanzarlos, siendo así que Goku, para mostrar que ahora se relajaba, dio un suspiro de alivio, pero en eso Saeko le tomó del hombro. ¿Es que no sabes que un hombre joven debe de suspirar? Pero Goku, siendo Goku, no entendió a lo que se refiere, y algo exaltado por ello trató de decir algo, pero Saeko le interrumpió. Y baja la voz también, ¿de acuerdo? Sin decir más, captó a ello y bajó del coche para poder tomarse un respiro mientras observaba la puesta del sol, pero las cosas no quedaron ahí. Saeko, quien estaba sentada en un borde del coche, le observaba las espaldas y trataba de formular una plática con el Saiyajin. Ha sido una buena idea de venir a esta zanja de arena. Pero Goku, sin darle la cara contemplaba la naturaleza que le ofrecía el firmamento, pues como siempre eran pequeñas cosas que gustaba de vez en cuando, pero para no quedar mal le siguió la corriente. ¿Sí? Jeje, pues la verdad debido decir, gracias por ello. Esto sacó una pequeña risa en Saeko, pues aunque Goku trataba de ser sarcástico, simplemente era algo que sentía que no iba mucho con él. Después de todo, no lo miraba con los mismos ojos como al principio. Aún así le explicó acerca de que si ponía a turnarse para que todo saliera bien. Entonces, ¿qué dices? Uachu. Fue el estornudo por parte de la fémina. Goku, quien iba a responder a ella, la volteó a ver preocupado ante ello. Un estornudo jamás significa
¿Tan mal se me ve? Pero Goku sencillamente negó con su cabeza, pues no entendió el porqué de ello, si a vista de él se veía bastante bonita. No, la verdad es que te queda bien. Algo que no esperaba Saeko, pues no vio que Goku, a pesar de un chico de casi de su misma edad, no reaccionaba como uno normal lo haría, sabiendas que en estas edades cuando más prendidos se ponen, pero Goku era un caso especial, así que ella, sin saber qué hacer, sus mejillas se colorearon en un rojo y esta dijo con algo de timidez: ¿lo crees? ¿Crees que me queda bien? Goku terminó por asentir a ello y esta sonrió, ya que le alegraba saber que a él le gustaba esto, pero por consiguiente le daba curiosidad saber el por qué no actuaba como otro chico lo haría, como por ejemplo Takashi. Hey Goku, dime una cosa. La escuchó atentamente y solo preguntó el qué quería que le dijera. Por lo visto, había algo más en Saeko, ya que de la nada su mirada se ensombreció y en las corrientes del viento empezaron a soplar de forma suave, haciendo que los cabellos de ambos sujetos se moviera al compás con ellos. ¿Hay alguien que te guste? Fue la duda de Saeko y él sin problemas respondió. Después de todo estaba casado con Min, quien le atraía. La verdad es que sí hay alguien que me gusta y a ti. Pero Saeko aún se mantenía en ese semblante de chica misteriosa, pues este tipo de temas según para ella son muy delicados y se deben tomar con pinzas. Después de todo no son cosas de las cuales esté acostumbrada a hablar, pero Goku la verdad no sabría si decirle que era un ser que venía de otra dimensión y que estaba casado teniendo 2 hijos ya y que es abuelo. Pero Saeko, quien se hizo esperar, está en un tono cabizbajo, observó el firmamento, quien tenía tonalidades naranjas por la puesta del sol, combinándose en un morado junto al azul. La verdad es que sí, hay alguien que me gusta. Pero el comportamiento de ella parecía a vista de Goku ser algo triste, no entendía el por qué, simplemente son cosas que dudaba en comprender, pero sabía bien que en sus palabras se escondía inseguridad, duda, miedo, muchas emociones negativas, pero resaltando las 3 primeras, algo que lo volvió en un silencio incómodo, pero siendo roto por Saeko al instante. ¿Y si nos vamos? Extrañándose de ella y queriendo saber qué pasó, solo respondió en un sí dudoso, y seguido de ello se montaron al auto y se aventuraron nuevamente en la ciudad para buscar un modo de dirigirse a la casa de su amiga. Ahora en un escenario diferente, Goku conducía de modo que iba atropellando a unos cuantos zombies y por cada giro que daba los terminaba tumbando de una, pero mientras esto pasaba Saeko le sugirió una vía de escape por si las cosas se ponían feas. Si todo esto se pone peor, tendremos que volver. Pero llegó el momento en que Goku se dirigió al parque, no estaba una fuente, pues su plan consistía en que ambos abandonaran el coche. Por lo que nos lleva a que Goku, al llegar casi a la fuente a solo unos cuantos metros de ella, soltó el timón y Saeko al verlo se espantó pensando en qué tonterías iba a hacer el Saiyajin, pero en eso se subió junto a ella en la parte trasera del coche y la cargó de forma nupcial sin pedir siquiera permiso para hacerlo, algo que hizo que Saeko tomara la misma reacción del rubor en sus mejillas mientras preguntaba qué haría. Espera, ¿qué planeas hacer? No me digas que... No pudo terminar ya que Goku dobló sus rodillas y las extendió cual resortera, dando un salto tan alto que los bajó del coche y Saeko, quien contemplaba, está sorprendida de ver lo que acaba de hacer Goku, no pudo evadir el hecho de interrogarle. Hey Goku, acabas de saltar de un auto en movimiento, ¿cómo lo hiciste? Y no se hizo esperar a que lo viese con esa expresión de asombro en ella, pero Goku solo le correspondió con una sonrisa, sin comentarle nada de lo que acaba de pasar y el cómo lo hizo, pero su fin era en que el auto se estrellase con la fuente para que el mismo ruido del concreto y el metal al chocar llamaran la atención de los zombies y así tener paso a su siguiente refugio, además que estaba cansado de manejar, siendo algo no propio de él, mientras que ahora sus pies tocaron tierra firme, bajó a Saeko de sus brazos y aún desconcertada por ello, le observaba mientras que él sacaba de su chaqueta la ropa de Saeko, de la cual aún seguía húmeda pero no tanto como antes, al menos lo suficiente para no mojar el pecho de Goku. Toma, la pude sacar, ahora vamos que necesitamos un lugar donde descansar, hemos estado muy estresados últimamente, nos lo merecemos.
Fue sugerencia del Cocoon, y ella no tenía protesta alguna, así que procedió a afirmar con un asentamiento en acuerdo a su decisión, mientras que le siguió el paso para luego dirigirse a una especie de templo característico de Japón donde por lo visto se iba a rezar y esas cosas, pero durante el camino se toparon con zombies, que aún venían por el ruido que causó el coche, cosa que cuando los vieron dudaron en cambiar su curso y tampoco ellos dudaron en atacarlos, pero siendo más Saeko la que los atacan abriéndose paso entre ellos. Eso Saeko, tú puedes con ellos, dijo halagando nuestro prota a la chica, quien gustosa de escucharlo continuó con una sonrisa en ella pero en una perspectiva a sus ojos, los cuales se ampliaron y su pupila se contrajo al ver algo que la perturbó, pues delante de ella estaban unos niños convertidos en zombies de los cuales iban directo a una Saeko petrificada por estar viéndolos. Por el lado de Goku le daba un puñetazo a un muerto rematándolo en el proceso, pero al ver que Saeko no reaccionaba llamó su atención exclamándole: ¿pero qué? Saeko, ¿qué haces? Entonces sin más que hacer tuvo que auxiliar antes de que se convirtiera en un montón de carne putrefacta. Ahora con ella no movía un dedo, estaba ahí, aterrada por visualizar a detalle como unos niños son ahora unos muertos vivientes come carne de humanos, y Goku, quien aún preguntaba preocupado por ella, corriendo en dirección a Saeko. ¿Se puede saber qué te pasa? Sin decir nada o hacer algo, aún miraba, y justo cuando uno de los niños estaba a punto de atacarla, Goku llegó con y de un puñetazo le separó la cabeza del cuello y los hombros, y claro quedó horrorizada ante esto, y Goku, quien le daba la espalda viendo como ahora estaba frente a él un cuerpo sin cabeza, le trató de explicar: Saeko, ellos ya están muertos. Lo dicho fue porque se daba una idea acerca del por qué ella no hizo nada, pero Goku no se iba a andar con rodeos, así que, tomando la mano de ella, escaparon de ahí llevándolos al templo que se mencionó antes. Y ahora estos estaban ahí, Goku quien encendió una vela para que se iluminase más o menos, estando ambos al frente de esta, pero Saeko era otra historia, ella aún pensaba en lo que vio ahora y no podía para dejar pensar en eso, siendo así que Goku ahora estando serio le explicó la situación. Saeko, lo sabes bien, ¿no? Ellos ya no volverán a ser como antes, ellos ya están muertos. Pero ella no quería aceptarlo, simplemente era algo que no entendía, así que con una voz temblorosa respondía a ello: lo sé muy bien, pero... No pudo terminar ya que Goku puso su ropa estándar, la cual acostumbraba a llevar frente a ella. Toma, ya se secó, jeje, esperaremos aquí hasta mañana, es demasiado peligroso para andar así como así. Cuando terminó de dialogar se puso de pie y aún desanimada le siguió con la mirada y se puso detrás de un telón rojo, permitiéndole que se pudiera cambiar a su antojo, y en todo ese momento nadie dijo, solo esperó Goku a que terminase, poniéndose así Saeko su sostén y soltando su cabello mientras tomaba la otra prenda escolar para luego ponérselo también, a lo que ella cuando acabó dio el aviso a Goku, quien solo regresó con ella saliendo del telón rojo, llevando en mano una especie de bolsa verde algo inflada. Bueno, esto ya es otra cosa, tenemos unos Saeko. Ella no entendió a qué se refirió Goku y solo ladeó un poco la cabeza confundida, mientras que se sentó en el suelo y le entregó la dichosa bolsa, así que no se hizo esperar hasta que preguntándose: ¿qué es lo que tenemos? Goku, quien estaba frente a ella, esbozó una sonrisa mientras se acercó un poco para explicarle del por qué hacía énfasis a lo que hablaba Goku, siendo así que susurrando un poco le dijo: es uno de esos baños portátiles, ya sabes, para... se cortó en ese instante ya que no era necesario decir más, pero Saeko nuevamente volvió a sonreír, pues simplemente Goku le sacaba siempre una risa para alegrarle el día a pesar de estar en medio apocalipsis, mientras se cubría la boca y solo seguía riendo, y Goku haciendo un leve puchero y fingiendo enojo dijo: ¿por qué te hace tanta gracia? Será una cosa menos de la cual preocuparse. A lo que ella le dio continuó un poco, pero sabía bien a lo que se refería, siendo así que Goku también sonrió a ello, pues son cosas que le gustaba siempre ver en las personas, el sonreír aun cuando haya problemas se debe hacer, pero en eso cayó, y aunque manteniendo su sonrisa fue la que tomó la palabra. ¿Sabes? Me has hecho reír 3 veces hoy, eso es algo genial en ti. No sabía qué decir Goku ante ello, pues los halagos no era algo que acostumbrase a recibir, y se rascó la cabeza mientras ahora él era el que reía, pero de forma nerviosa. Pero pasado casi 3 minutos sin decir nada a ambos, fue Goku el que terminó con ese silencio sepulcral.
¿Quieres saber de dónde soy? No. Fue como que si leyeron su mente y esta asintió a ello pues dispuesta a escucharle y saber de dónde salió este chico. Esta se puso atenta pues para ella era de los pocos los cuales les parecía interesante y muy llamativos. La verdad es que no es tan fácil de explicar pero, Saeko, yo no pertenezco a este mundo. En primera Saeko se lo tomó a broma y reprimiendo una cuarta risa así que solo decidió sonreír ante lo que acabase de escuchar. Oh vamos, ¿qué dices? ¿Acaso vienes de Marte o algo? Vamos, deja de bromear, ¿no querrás hacerme reír otra vez o sí? Ahora le lanzó una mirada juguetona tratando de ponerlo nervioso pero Goku no presentó ninguna acción a ello y solo negó con su cabeza. Entonces Saeko entendió que este iba muy en serio así que decidió continuar. ¿Eres extranjero o algo así? ¿De qué país vienes? Goku solo dio un suspiro ante ello, sabía bien que no sería nada fácil explicar esto, así que en una manera le iba a empezar a decir. Por lo que para mostrarle de alguna forma que era verdad recurrió al método del lenguaje, así que simplemente le empezó a contar de dónde venía, quién era y cómo llegó aquí, llevándose al cabo de una hora de la historia de él pues hizo lo mejor que pudo para resumirla obviando algunas cosas, dándole razón del por qué no es de aquí y cómo necesitaba volver. Pero Saeko incrédula no sabía cómo tomarse esto pues no podía creer a lo que le acaba de decir. Ella por un momento pensó que le estaba tomando el pelo que la creía tonta, pero esto sería imposible a sabiendas que él mismo se ofreció para que sus amigos estuvieran a salvo así que simplemente se limitó a no decir mucho para no dañarle. Vamos Goku, se acabó la hora de los juegos, ¿quién te creería eso? Goku intentó una última vez pero, vio como ahora estaba cabizbaja de nueva cuenta, siendo que ella solo podía observarse con una tristeza en su ser que Goku sabía bien qué significaba esos ojos que no veían más que oscuridad y miedo, por lo que Saeko no se contuvo más y quiso desahogarse. Sabes, tal vez te importe o no, pero, me has recordado la última vez que sentí miedo. En eso Goku mirándola, mientras escucha, no más respondió. Ha sido por esos niños que has visto. Vamos, ya te lo dije, ellos ya están muertos. Algo inaceptable, simple y sencillamente no entendía cómo es posible que haya sentido ese sentimiento otra vez. La verdad es que ha sido algo perturbador, pero no ha sido por eso. Antes te pregunté si te gustaba alguien. Tú me dijiste que sí y yo que sí. Eso tomó desprevenido a Goku, no entendió a qué quería llegar eso. A lo que buscando una respuesta rápido, solo pudo decir unas cuantas palabras de forma nerviosa. Y aquí pasaría como en el anime, donde mostraban un flashback, mientras ella seguía relatando su historia. En cuando me di cuenta que tenía ventaja porque llevaba conmigo mi espada de entrenamiento, me hice la asustada y lo hice caer en mi trampa. Lo golpeé sin titubear y sentí placer, no sabes el placer que sentí al hacerlo. Ahora sus ojos habían perdido su brillo, solo estaba con ese color azul oscuro pero sin brillo. Simplemente eso, parecía no haber vida en Saeko, mientras una sonrisa de psicópata se le formaba en la cara. Mientras que por su lado, Goku no dijo nada, solo estaba ahí escuchando. Eso es lo que realmente soy, la verdadera naturaleza de Saeko Busujima. ¿Realmente crees que alguien como yo, quien se excita con su propio poder, tiene el derecho de sentir algo tan limpio y puro como el amor? ¿De verdad lo crees? Desde las afueras el viento movía las hojas de las copas de los árboles. Goku, quien cerró los ojos, decidió por fin hablar. Desde que ellos aparecieron, Saeko, pero... Goku fue interrumpido por Saeko. Puede que tú cambiaras, pero yo ya era así antes. A lo que Goku abrió sus ojos, los tan míticos ojos Onix, tan negros y profundo en seriedad, y manteniendo la calma en todo momento, dejando que la chica siguiera hablando. Cuando estábamos delante de la fuente, me he dado cuenta que no solo había cambiado, sino que me había vuelto incluso más cruel.
Pero esta cayó, al momento, pues vio como Goku estaba flotando con sus piernas cruzadas, aún sin apartar su mirada de ella, quien se asustó y trató de formular palabra alguna. Goku, estás volando. Ella sin poder creerlo vio como Goku alzó su dedo índice diestro, y de la punta de él se comenzó a formar una mini esfera de ki color amarillo. Ella aún más sorprendida trató de decir algo, pero ahora sería Goku quien la interrumpiría. ¿Ahora me crees? Yo jamás te mentí, Saeko. ¿Entiendes lo que estás diciendo, no? Pues ¿sabes lo que pienso? Yo no pienso que sea malo emocionarse por tener poder. Pienso que simplemente no sabes cómo controlarlo. Entonces Goku descendió lentamente hasta sentarse de nueva cuenta en el piso y Saeko, sin saber qué decir poco a poco, se empezó a acercar a Goku quien iba a decir algo pero de la nada, este sintió como alguien tomó su mano y fue como algo suave, carnoso y delicado se apegó a sus labios, así es Saeko le estaba robando un beso del cual Goku solo pudo abrir sus ojos en sorpresa, pero este trató de decirle a ella que no podía hacer esto ya que estaba casado. Ese Saeko no podemos, nosotros. Este no pudo terminar ya que ella apegó más al beso al pobre Saiyajin quien sin saber qué hacer solo la observó aún. Siendo así que una perspectiva desde las afueras, se puede visualizar bien que ya había amanecido, el cielo estaba despejado y toda la zona estaba tranquila por lo que Goku fue el que salió del recinto lentamente empujando la puerta de madera, viniendo por detrás de él Saeko, quien está ahora risa que alegró el corazón de nuestro protagonista. Ella vio cómo se acercaba a los no muertos poco a poco y decidió ir a paso tranquilo hacia ellos, pero antes que todo dio una leve pausa solo para expresarse lo bien que se sentía. Soy feliz, Goku. Entonces ahora preparándose en la pose que toman los samuráis antes de desenvainar sus espadas, esta se preparó en ella y observó directamente mientras que Goku la observaba desde sus espaldas y este con una sonrisa de brazos cruzados supo que ahora sí, lo iba a hacer sea como sea y nos conlleva que esta se lanzó en contra de los zombies, quienes aún caminaban directo a ellos y esta empezó a darle de cortes a cada cuanto se le cruzará, manteniendo una expresión de satisfacción en su rostro, como esta lo gozaba el hecho de cortar cabezas, mientras que fue seguido por Goku de los cuales no tardaron mucho en deshacer de todos los zombies y ahora que Goku tenía más confianza para mostrar sus habilidades estaba a punto de pedirle que se sujetara el que la llevaría con una técnica especial, pero en eso ella tomando su mano de forma desprevenida la volteó a ver confundido y vio como ella estaba con ese lindo hervor y una sonrisa gustosa de ella. ¿Me cuidarás no?
Al escuchar esto Goku parpadeó un par de veces, pero este le devolvió la sonrisa característica de los Son y este asintió a ello y aprovechando que sostenía su mano este puso sus dedos en su frente y se teletransportó junto a ella en la entrada trasera de la mansión de Saya, en donde pudo sentir tres ki familiar el de Alice, Hirano y su perro. Siendo así que mientras estos estaban en la segunda planta esperando a que estos llegaran notaron como de la nada ambos aparecieron sujetándose las manos y esto los agarró desprevenidos pero Alice no tardó en recibirlos quien corrió hacia sus brazos seguida por su mascota y abrazó al par, quienes de igual forma se reunieron con ella, mientras tanto Saya observaba alegre de que había llegado el dúo de chicos. Pensamientos de Goku. Acepte su lado oscuro, acepte todo lo que este mundo me ofrece, después de todo debo ayudar a estas personas de alguna forma los libraré de estas, pero mi prioridad en volver no se desvía por nada. Narra, Goku. Ya había pasado un día desde que finalmente Saeko y yo conseguimos llegar a la casa de Saya, había sido nuestro primer día normal desde que empezó todo. Fin de la narrativa. Aquí sucede lo del canon en donde Takashi está sujetando a Rei para que ésta no escape del masaje que le dará la querida maestra Shizuka, mientras con Goku, este se encontraba en la ducha dándose un baño. Después de todo, no le vendría mal relajarse un poco. Habían sucedido muchas cosas durante el tiempo que ha estado aquí, se preguntaba a sí mismo si iba a poder volver de alguna u otra manera, debería encontrar cómo comunicarse con Seno-sama, si bien es cierto que está dispuesto a ayudar en este mundo, tampoco está dispuesto a quedarse o algo así, no es su hogar, este no es un lugar para él, encima que aún debía investigar de qué manera es que su cuerpo rechaza el virus. Me pregunto si, ¿serán acaso las células de Saiyajin las que me defienden de esa cosa? Solo espero poder encontrar respuesta cuanto antes, siento como cada vez la población está muriendo poco a poco, si esto sigue así no habrá manera de pararlo y será demasiado. Ahora que Goku apagaba la regadera y tomaba una toalla para secarse el cabello, este se acercó a la puerta solo terminando de ponerse la toalla en la cintura para cubrir sus partes nobles, salió de ahí y se dirigió al cuarto que le fue prestado por parte de la familia de Saya. En otro lado Takashi y Rei mantenían una pequeña disputa acerca de lo que acaba de pasar con la pomada que le puso Shizuka, más bien era quejas de parte de Rei, estando esta desnuda que solo le cubría una manta y ambos sentados en la cama, pero en eso que Rei lo estaba echando por ser tan malo con ella, Goku con toda naturalidad pasó por la habitación, siendo visto por estos, haciendo que Rei se llevase una gran sorpresa, pues cuando vio el bien formado cuerpo de Goku, a pesar de la edad que aparentaba se veía como que si lo hubiese entrenado durante años, haciendo que al momento se sonroje y de un chillido por parte de ello. Kiara. Goku. Ponte ropa. En eso que Goku iba de paso paró un segundo y los vio a ambos a Rei sonrojada, cubriendo su rostro con la manta y a Takashi que analizaba el cuerpo de Goku, obviamente sin tendencias de lo que se piensa, a lo que este dijo. Vaya Goku, sí que tienes un cuerpo muy bien trabajado a pesar de tu edad, has entrenado desde pequeño. En eso Goku comprendió lo que le quiso decir él, y este vio como de costumbre mientras rascaba su cabeza. Ja, digamos que sí. Takashi asintió a ello, pero a Rei no le importaba eso, solo quería ya no verlo así, sentía que la estaban avergonzando por lo que está aún sin quitarse la manta de la cara, vociferó en contra de la charla de ambos chicos. Eso no importa. Vístete rápido. Estos no entendían el por qué se puso así, a lo que ambos ladearon la cabeza en confusión, pero al ver que ella empezó a ponerse molesta ambos salieron rápido de la habitación cerrándola en el proceso y escapando de la segura paliza que les podría dar a ambos. Goku salió huyendo hacia su habitación, Takashi al igual que en el canon se dirigió abajo, siendo así que este dio un suspiro de alivio. Necesita relajarse un poco. Aquí pasaba al igual que en la historia original. Takashi intentando ayudar a los hombres, pero estos se lo impedían diciéndole que es un trabajo de adultos y que los niños necesitan descansar, llegando al punto en donde halagó a Saeko por la ropa que portaba muy típica de lo oriental para las tradiciones y festivales, sacándole un sonrojo claro, llegando este a disculparse con ella ya que no quería que pensara que lo estuviera coqueteando, pero en eso llegó Alice con su mascota, preguntándoles a ambos del por qué tan de repente sonríen, pero ambos simplemente se vieron el uno a otro y le dijeron:
Nada, solo comentábamos lo contenta que estás. Sé fuerte, de acuerdo. Esta alegremente dejó que Takashi acariciase su cabello, mientras que ella asentía a lo que trataban de decirle, pero en eso se escuchó un grito por parte de Saya, del cual ambos voltearon a ver de dónde provenía. Esta y ella venía por los pasillos, caminando, viéndose que no estaba de humor, y Takashi, en su intento de saber qué le pasaba ya que le preocupaba le preguntó: Takashi, ¿qué es lo que pasa? Pero esta no respondió a ello y solo se molestó por el hecho de una pequeña cosa en la cual Takashi estaba fallando. ¿No te dije que me llamaras por mi nombre? Y sin saber qué hacer a cómo responderla, buscó la salida viable para estas situaciones. Así, lo siento. Grave error, ya que a Saya algo que más le fastidiaba de parte del chico, era el hecho que bajara la cabeza y se sintiera intimidado por otros, a lo que consideraba una actitud débil y no propia de un hombre. Y deja de bajar la cabeza. Eres un hombre. Ahora estaba desconcertado, por ello no iba a entender el por qué estaba molesta, pero ella prefirió dejarlo así. Entonces se empezó a retirar mientras le decía: mira, no importa, aprovecha mientras puedas. Ahora estaba más confundido que antes. ¿Qué le habrá querido decir con eso? En su intento de arreglar las cosas y saber qué le pasaba, le llamó, pero solo pudo ser pausado ya que se fue quejando: estoy harta. Como un chico de su edad no supo qué hacer y solo se quedó ahí parado, viendo nomás cómo se retiraba, preguntándose a sí mismo qué le pasaba a esta chica, del por qué de la nada se molesta. Pero en ese instante llegó su madre, de la cual pudo empezar una charla con él, pues ella tenía sabiendas qué es lo que molestaba a Saya en esos momentos. Te causa muchos problemas, ¿verdad? Cuando escuchó su voz, la volteó a ver y tal cual era su madre la que venía hacia él, pero solo rió de forma nerviosa, pasando como en la historia original, en donde le comentaba acerca lo de su casa, básicamente sin cambiar nada, los mismos diálogos y secuencias, la verdad. Pero yéndonos hacia otro lado ahora con Hirano, estaba en la cochera de los Takagi, revisando las armas, de las cuales quería ver si podía hacerle unas mejoras. Esto es el cargador, el resorte, el eyentor. Pero en eso tuvo que darse un breve descanso, ya que en eso Saya estaba a espaldas suyas, apoyada en el coche con pintas de militar, de brazos cruzados, observándole nomás, ya que venía dando indicios de que pronto iban a dejar la casa. Veo que te diviertes. Hirano entonces volteó a verle y tal cual dejó sus armas en la mesa para prestarle atención al punto del cual quería llegar. Bueno, aprovecha mientras puedas, no vamos a quedarnos aquí para siempre. No entendió lo que le trataba de decir, simplemente algo incomprensible. Por parte del después, todo lugar le parecía perfecto para poder resguardarse. ¿Por qué no, Takagi? Aquí en esta mansión fortificada estamos a salvo. Dio un quejido entre dientes de disgusto y lamentablemente tenía que comentarle sí o sí del por qué no podían hacerlo, pero a pesar de ello parecía más un tanto un acto de egoísmo que de razonamiento por parte de otro. No se lo tomaría tan bien a lo mejor. ¿Te has parado un momento a pensar lo difícil que es abastecer de agua y electricidad? Es algo que se aprende en primaria. Para mantener una red en funcionamiento, se necesita un equipo bien organizado, especialistas calificados que se sientan seguros y trabajen sin preocupaciones. Pero ahora, en un cambio de escena, nos lleva con la señora Takagi y Takashi, de quienes aún mantenían su propia conversación acerca de ella. La señora Takagi decidió contarle acerca de que como su marido tomó la iniciativa cuando empezó el ataque de los muertos, mandando a las fuerzas armadas a las centrales eléctricas del como no pudo esperar a que los políticos se pusieran de acuerdo. Me pregunto por cuánto tiempo más podrán mantenerlas en funcionamiento esos operarios. Ellos también tienen familias y sus familias no están con ellos en las centrales eléctricas. Quien le seguía la corriente era Takashi. El momento se estaba poniendo algo deprimente y en su intento de hacerle saber que más o menos se hacía una idea de acerca de lo que le decía. Entonces van a usar esos buses. No le negó nada, pero aclaró que solo lo harán aquellos que sean responsables, no, solamente aquellos que estén preparados para sobrevivir podrán ir con ellos.
Ahora volviendo con Hirano, este estaba probando el arma de la cual recién la acaba de armar, pero en eso llegó otro sujeto que aparentaba una edad entre los 35 a 40 años, estando algo subido de peso, y al ver a Hirano le interrogó acerca del arma y si de que era verdad que no debería usarla ya que lo veía como un simple niño, e Hirano intentó explicarle, pero esto para nada le gustó a Saya, quien seguía ahí, así que ella, para encararle, le dijo: "Eso es todo, Mado. ¿No quieres nada más?". Cuando la escuchó intentó apaciguar las aguas, llamándola con respeto, pero a ella no le importaba lo más mínimo si le trataba así o no, así que en busca de otra salida, le comentó acerca de que el coche que habían estado preparando ya estaba listo. "Entendido. Muchas gracias". Al ver que ella subió el tono de voz, decidió marcharse de ahí rápidamente, y cuando vio esto Hirano no pudo evitar disfrutar verlo actuar así, al que intentó reprenderlo. "Realmente eres como una princesa, eso sí que está muy genial". Y mientras él le comentaba lo que pensaba, se pudo escuchar como el tipo había salido del lugar, pero esto a ella no le gustó, así fue esta vez que sí le reprendieron por decirle eso, y fue ella quien lo hizo. "No quiero volverte a oír decir eso. En cualquier caso, podrías tratar de hacer algo al respecto". Y esto confundió al pobre de Hirano y trató de saber el porqué de ello, así que Saya ya se lo esperaba y tuvo que explicarle un tanto fastidiada: "¿Acaso no comprendes su reacción? La mayoría de los habitantes de la mansión son adultos. Dime qué crees que significamos nosotros para ellos". Fue entonces que Hirano asintió a ello y Saya le recomendó acerca de que deberían hablarlo con los demás. Por otro lado, volviendo con Takashi, se paseaba por los pasillos pensando en lo que le dijo la mamá de Saya, y era acerca de que le pidió una solicitud al pobre de Takashi, quien hablaba con su propia persona. "Pero ¿cómo puedo convencer a Takashi? No he ganado una discusión desde que íbamos a la guardería". Y ahora al fin todos se reunieron en la habitación en donde se encontraban antes Goku, Rei y Takashi anteriormente, siendo estos solicitados por parte de dos personas, una por obviamente ya sabemos quién, la otra por parte de Goku, pero Rei no estaba de acuerdo con esto, pues aún estaba como vino al mundo solo cubierto por sus sábanas. "Venga, no podías moverte así que no teníamos demasiada lección, además no queremos que esto salga a oídos de otros", dijo Takeshi, quienes todos estaban esparcidos por la habitación, en su mayoría de pie, mientras que la maestra Shizuka estaba con una banana la cual le quitaba la cáscara, en la cual fue quien le hizo de portavoz para los que no sabían del asunto del cual los reunieron. Entonces Saya decidió comentarles acerca de lo que pasaba, preguntándoles a estos si iban a poder seguir siendo compañeros, y bueno, mientras tanto Shizuka disfrutaba de su fruta, escuchando nomás, pero entonces paró al instante el desgustar del plátano y todos se quedaron serios observándola a ella. "¿Cómo has dicho?". La que le preguntó fue Rei, al igual que los demás empezaba a preocuparle ese hecho, así que Saeko no se hizo esperar más y decidió continuar ella con la conversación, asemejando lo que trataba de decirle nuestra chica peligrosa. "Es evidente. Acabamos de terminar en un grupo muy poderoso básicamente". Y justo dio en el clavo, y Saya fue la que respondió dándole su aprobación a lo que le dijo, siendo ahora ella quien tomaría la palabra, dándoles su opinión acerca de lo que se había propuesto. "Solo tenemos dos opciones. Podemos unirnos a ellos", al unísono que lo dijo Takashi completó la frase, dando como última alternativa el irse de aquí. "Pero entonces hace falta realmente que nos separemos de ellos. Afuera la situación empeora por momentos, pero aquí tu padre lo tiene todo bajo control, seguro que debe de ser cosa de familia. HMNP, tu madre también es extraordinaria". Dicho esto, se acercó a ello mirando por la misma ventana a las afueras del lugar, al igual que Saya, pero esta no decidió parar ahí. "Sí, sí que lo es, siempre he estado muy orgullosa de ella y lo sigo estando. Ha construido esto en solo 2 días". Cuando dijo esto, en su mirada había tristeza, siendo notado por Takashi, quien la volteó a ver, en la cual vio como estaba a punto de romperse en llanto. Takashi, a veces Takashi llegaba a ser muy olvidadizo. Pues cuando le escuchó se exaltó y con una voz quebrantada le exigió que le llamara por su nombre, pero Takashi le recordó acerca que no debería hablar así de sus padres. "No hables de tus padres de esa manera, no es momento para reproches, todo el mundo lo ha pasado muy mal".
Muy pero muy en desacuerdo Saya, rechinó sus dientes y le plantó cara a Takashi, quien le dio una mirada molesta en ella y de mucho disgusto. Es como si estuviera escuchando a mi madre, ya lo sé muy bien, sé que mis padres son los mejores. Cuando se dieron cuenta de que algo extraño estaba pasando, se pusieron manos a la obra para proteger su mansión, sus empleados y también sus familias. Son extraordinarios realmente. Ahora no pudo más y sus ojos empezaron a humedecer acumulándose gotas y gotas de lágrimas, mientras continuaba. No es que se hayan olvidado de su hija, de hecho, no podían dejar de pensar en mí. Y Takashi no comprendió a qué quería llegar con esto, así como los demás callaron, y Goku él estaba serio como lo hizo con Saeko de brazos cruzados apoyado en la pared mientras tenía los ojos cerrados. ¿Qué quieres decir? Fue la duda de Takashi que le hizo saber a una Saya en medio llanto, quien alzó la voz todavía más. Lo que has oído, tampoco esperaba menos, mis padres son extraordinarios, no pensaron que sobreviviría así que se concentraron en lo importante. Ahora ella sonreía mientras lloraba, pero justo aquí sucedería como en el canon, Takashi se acercaría a ella y la tomaría de la ropa, mientras la levantaba de esta misma asustándola en el proceso. Basta ya Saya. Siendo que los demás ahora se impresionaron por reacción que tuvo su amigo y se quedaron petrificados, rezando porque no hiciera una tontería, y Goku como todo un badass, apenas si lo veía a él por el rayo de su ojo. ¿Qué estás haciendo? Finalmente me has. Takashi, el susodicho tenía una mirada penetrante y venía con una combinación de molestia y determinación quien veía a Saya directamente. No eres solo tú. A mí me pasa igual, nos pasa a todos. Exclamó mientras la movía de la camisa hacia atrás y adelante asustándola todavía más, conllevándolo a que no se frene acerca de lo que pensaba De hecho eres más afortunada ya que tus padres están a salvo. No sabes la suerte que tienes. Aún la movía de un lado a otro, o en palabras simples la estaba torturando un poco, haciendo que todos los presentes en el lugar callaran en ese instante, quedándose nomás los sollozos de Saya, quien aún estaba siendo sujetada por un Takashi que trataba de controlarse mientras jadeaba entrecortado y Saya apenas podía verle y a su vez que aún con lágrimas le dio una sonrisa sincera. Lo he entendido, hazme el favor de soltarme. Por lo que Takashi la volteó, le observó ya que en ese instante que buscaba calmarse cerró sus ojos mientras respiraba hondo y sin dudar la bajó al instante con su avidez. Estando ahora las cosas calmadas se disculpó con ella y Saya, quien ya con la cordura recuperada solo tomó sus lentes mientras estando feliz se los puso. Está bien, no tiene importancia, y ahora volvamos al tema que nos ocupa, Goku puedes hablar. Entonces Goku se despegó de la pared y justo se puso en el medio de todos, pues era hora contarles acerca de quién era, y viendo cómo la estaban pasando estos chicos en su tiempo libre, pensó la única solución para resolver este problema. Entonces empezó a relatarles todo lo que le contó a Saeko y pasó lo esperado, nadie le creyó y tomaron a broma que lo que él decía era para bajar la tensión del momento y aplacarla con risas a excepción, quien siendo una niña y teniéndole confianza al Saiyajin sí le creyó todo, pero entonces hizo lo que le mostró a Saeko y todos quedaron anonadados por ellos sin saber cómo tomárselo, solo se sorprendieron a lo que Takashi dijo aún incrédulo por ello. Entonces, ¿eres una especie de superhéroe o algo así? Goku negó con la cabeza y les volvió a explicar que por un error cayó aquí y terminó llegando a este lugar, pero algo importante que quería comentarles era acerca de lo que él planeaba. Verán chicos, sé por lo que están pasando todo allá afuera. Saben, yo tengo una habilidad que permite sentir y saber el ki de las personas si quieren saber qué es la energía vital de todo ser vivo. Pero ¿qué pasa con ello? He descubierto que el ki que ellos emanan realmente es el del virus, es por eso que se me hizo extraño que al llegar a este mundo cuando sentí que muchas energías murieron, volvieron de la nada. Fue hasta entonces que me percaté que es el mismo ki contiene eso que llaman virus, lo que los mantiene en ese estado, y el punto que quiero llegar es que no hay salida para ellos, básicamente ese usurpador de cuerpo sabe muy bien cómo engañar. Por ese motivo les brindaré algo que voy a odiar mucho pero será necesario. Todos expectantes esperaron a que dijera qué es lo que les iba a poder brindar y dio una sonrisa ante ello.
les daré mi sangre, les voy a dar mi sangre para que mis defensas vayan a los cuerpos de otros que aún están a salvo a pesar de tener esa cosa para que puedan sobrevivir. De la sorpresa todos se quedaron callados, pues no se esperaban que tenía una solución. ¿Quieres decir que tu sangre tiene la cura a todo esto? Fue la pregunta por parte de Rei, quien Goku afirmó con la cabeza, y el cuarto se llenó de alegría ya que al fin podían tener la seguridad, pero esto se detuvo ya que Saya aún estaba dudando acerca de que si era verdad lo que decía el Son. Espera un momento. ¿Cómo podemos estar seguros de que tu sangre puede matar el virus? ¿Tienes alguna prueba de ello? En eso Goku no se hizo esperar y teletransportándose hacia las afueras, dejando a todos pasmados por ello, al ver lo que hizo regresó con un muerto viviente, y obviamente se espantaron todos y se pusieron en guardia, a lo que Goku dejó que el muerto le mordiera el brazo y Shizuka dio un grito de desespero. ¡Maldición! ¿Qué demonios haces, Goku? El reclamo venía por parte de Takashi ya que, a pesar de que les contó lo anterior, al parecer iba a ser más difícil de lo que pensaba el Son, así que no tuvo otra manera de que mostrarlos ya que justo cuando fue mordido este estornudo y lanzó el virus fuera de su cuerpo en dirección a la ventana, en donde estaba por tocar a Saya, pero Goku con un mini rayo de ki le dio al virus quemándolo en el proceso, y al caer al piso se vio como habían cenizas a lo que los demás, sin saber qué hacer o decir miraron a Goku quien tranquilamente les regresaba la mirada. ¿Lo ven? Eso que ven ahí es el virus. Siendo así todos visualizaron dónde estaban las cenizas y efectivamente Goku no mentía, así que ese instante aprovechó para regresar al zombie, donde lo encontró y regresó con ellos a lo que los demás, en la noción del tiempo no sabían cómo tomarse esto y en tartamudeos Takashi dijo: Goku, es la cura. Y esto alegró el corazón del grupo de chicos ya que todos ahora podían tener la seguridad y certeza que iban a poder volver a la normalidad, pero todo como siempre fue interrumpido ya que en eso Hirano se puso serio por el simple hecho que pudo escuchar los motores de varios vehículos que se iban intensificando más y así como él, los demás lo escucharon y para saber de qué se trataba, Saya, Takashi, Saeko, Hirano y Goku se dirigieron al balcón de enfrente de la mansión y como se vio previsto un monto de coches, empezaron a llegar unos más lujosos que otros de color negro. Esto lo dijo Takashi quien ahora Saya sería la que completará la frase. Sí, el antiguo dirigente de todo Kozuya y el actual jefe del clan Takagi, el hombre frente al que todos se doblegan, mi padre. En eso bajó del coche negro un sujeto de saco y corbata con lentes oscuros de pintas de sujeto estricto, mientras la madre de Saya junto a sus empleados fueron a recibirlo siendo así que para los chicos era alguien de temer, pero Goku como siempre no lo veía como la gran cosa y solo llevaba sus manos atrás apoyándolas en su nuca. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Yo sé dolce, yo sé vulgar y cuando te lo quito, tú te lo paris, las copas de vino, las libras de mari, estás bien suelta, yo de safari, tú me ves el culo fenomenal, voy a devorarte como animal, si no te has venido yo te voy a esperar, en mi camino lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. Y mis 5 horas, lo que digan tu amiga, y ella me entera. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver. Mami, me tienes buqueado, sí, si fuera la Uru me tuviese parqueado, dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero como
5000, gasto en Sephora. Liputón ya no compra en Pandora. Tomo piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo, yo siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis 5 años lo que digan tu amiga, ya no te enteras. Se nota cuando me ves, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver. Ya no te enteras. Se nota cuando me ves, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver. Enter.